La película que vamos a ver nunca fue vista en la Argentina. Documenta los últimos momentos de Isabel Perón como presidenta. Las imágenes fueron tomadas por corresponsales de las cadenas estadounidenses ABC y NBC y estaban archivadas en sus depósitos de Nueva York. Hasta hoy, solo conocíamos esta foto de ese momento. Fueron necesarios 30 años para poder encontrar y ver por primera vez esta película. Seguí luchando que te vamos a respaldar. Seguí luchando, Isabel, seguí luchando. Seguí luchando que te vamos a respaldar. Es la madrugada del 24 de marzo de 1976. Soy peronista y defiendo a Isabel. Y si la tocan a la guerra. Unas 50 personas están vivando a Isabel frente a la Casa Rosada. Mientras la luz del helicóptero presidencial se pierde en la noche. El dirigente gremial Lorenzo Miguel sale a desmentir el golpe. Minutos después, el helicóptero aterrizó de manera sorpresiva en el aeroparque Jorge Newbery. Isabel Perón fue detenida por orden de una junta militar comandada por Jorge Rafael Videla. Fue el final de una historia de caos, de desgobierno, de conspiraciones y de traiciones, y el comienzo de algo mucho peor. Treinta años después, nada está en su lugar. Ni siquiera el famoso helicóptero presidencial. Lo encontramos en Michigan, Estados Unidos. Lo compró una empresa constructora que ahora lo usa para apagar incendios forestales. Así encontramos a Isabel. Tampoco está en la Argentina. Vive su exilio voluntario en Madrid. Solo deja su casa para ir a misa. Hacía más de 10 años que no se la veía. Y este es Videla hoy. Así lo pudimos ver una mañana de marzo en su casa del barrio de Belgrano, donde está detenido. A él tampoco se lo veía desde hacía años. Pasaron 30 años desde que este helicóptero fue devorado por la oscuridad de la noche. Nadie pudo anticipar entonces que esa noche empezaba la noche más larga y más trágica de la Argentina. Una larga noche me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Se me cueca, me pierde una larga noche. El 24 de marzo de 1976, una noche muy fría con temperaturas bajo cero, a las 6 de la mañana nos golpearon esta puerta
Cuando acudimos a abrirla, nos encontramos con un oficial del ejército que nos decía que venían a controlar el interior de la casa porque aquí iba a quedar detenida la señora María Estela Martínez de Perón. El destino del gobierno constitucional y el destino de Isabel habían sido sellados mucho tiempo antes. El 1 de julio de 1974, la muerte de Juan Domingo Perón provocó una sensación de orfandad en millones de personas. El temor por lo que podía ocurrir ante la ausencia del líder político más influyente del país era un hecho. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Su tercera mujer, María Estela Martínez, asumió la presidencia, pero se sentía frágil ante semejante tarea. Lo más profundo que me llegó a decir en un momento, que se ve que estaría muy mal ella anímicamente, que no le cansaban los dedos de la mano para decir cuántos años había sido feliz con el general. Tanto sufrió su pérdida que Isabel hasta pensó en renunciar a la presidencia y se animó a decírselo a sus colaboradores más cercanos. Por entonces el país ya atravesaba una profunda crisis económica y una creciente violencia política. Solo en un año, los argentinos vivieron el Rodrigazo, la devaluación brutal del peso que hizo el ministro de Economía Celestino Rodrigo, la reacción de las organizaciones sindicales y la división del peronismo entre los que aceptaban a Isabel y los que la combatían. Después de la muerte de Perón, queda claro que el poder es débil. El día que se elige a Isabel es en el Teatro Nacional Cervantes. Y no quiero ser agresivo, pero yo me acuerdo que en la cartelera estaba de Lope de Vega, La Dama Boba. Estos son como los sellos que pone la historia. Y como hay problemas grandes que solucionar, he pedido a los compañeros trabajadores, como yo no dispongo de dinero para poderlo realizar, que me ayuden, y entonces, como yo no pido dinero, sino que ellos vieran por sus propios ojos las necesidades que tienen el hogar de ancianos. La violencia sacudía al país. Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y grupos parapoliciales y paramilitares, entre ellos la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, no daban tregua. Pensemos la época. Digo, la Cámara de Diputados nos daba a cada diputado una 9 milímetros para defensa personal. Y todos los diputados, todos, yo no me acuerdo de quién no, íbamos armados por la calle. Digo, yo estaba en una reunión charlando con Ortega Peña un día, salió y a las 2 horas lo habían matado. Solo en 1975 hubo 900 muertos. Bueno, cuando salí vi un hombre muerto en un coche. 3 por día. Sí, tenía un tiro en la sien, le vi. 1 cada 8 horas. En el operativo llevado a cabo en el regimiento, murieron 14 extremistas. Palabras cargadas de deseos. Jorge Rafael Videla asumió en agosto de 1975 la jefatura del Ejército y junto con Emilio Eduardo Macera empezaron a planificar el retiro de Isabel. En un intento de descomprimir la presión militar, Isabel se tomó una licencia. Su salud había empeorado. Que estoy muy emocionada por el cariño, pero que me voy a descansar simplemente,
que el gobierno queda en manos buenas. Esto es nada más que una pequeña despedida para poder descansar, porque este año ha sido un año muy fuerte y muy duro para cualquier ser humano, sea hombre o sea mujer. ¿Qué más puedo decirles? Sino que hasta muy prontito, si Dios quiere, en que vendré con renovados bríos y con unos kilos de más, en lo posible. El 14 de septiembre, los diarios informaron que la presidenta viajaba a Ascochinga, a 50 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba, a descansar en este predio de la aeronáutica, lejos de la Casa Rosada, lejos del poder. No sé si había sido deportista ella o le gustaba el baile y todo eso, ella no podía quedarse quieta, así que caminaba mucho en el golf con nosotros, con el grupo, a veces que íbamos al balneario también, y bueno, una actividad media, le daban cine, que eso le entretenía también, porque 30 días acá adentro, es como un poco pesado, ¿no? La acompañaron las mujeres de los comandantes de las Fuerzas Armadas, Alicia Hartrich de Videla, Delia Viera de Macera y Lía González de Fautario. Más que contenida, Isabel estaba vigilada. Aquí estoy entrando a la suite de la señora presidenta, que está prácticamente igual que hace 30 años. La misma mesa, las sillas, la lámpara, y generalmente ella pasaba sus tardes sentada en aquel sillón mirando revistas o mirando la televisión. En Buenos Aires, el presidente del Senado, Ítalo Luder, asumió la presidencia provisional. A los 20 días de su mandato, firmó, junto a Antonio Cafiero y Carlos Rucauf, estos decretos para aniquilar el accionar de los elementos subversivos en los que se ampararon las Fuerzas Armadas para justificar el comienzo de una represión brutal. Una persona en bicicleta está siendo revisado por personal policial. A partir de ese momento, el poder real pasó de la Casa Rosada al edificio Libertador, sede del ejército. Muchos creyeron que la única forma de evitar un golpe militar era garantizar que Isabel siguiera de vacaciones el mayor tiempo posible. Con ese objetivo, Luder viajó especialmente a Ascochinga. Gran parte de la dirigencia política creyó que el golpe iba a ser solo contra Isabel y no contra todos. Una cierta amenaza de los militares. A fines de 1975, hacía 4 años que este hombre, Wayne Smith, vivía en Buenos Aires y era consejero político en la Embajada de los Estados Unidos. Todos tenían la impresión de que Luder iba a convencerla a retirarse por completo y que Ítalo Luder iba a terminar como el presidente interino de Argentina. Eso fue la solución. Creo que todo el mundo cruzando los dedos y esperando que fuera así. Pero no, resulta que no. Conoce en profundidad el contenido de la documentación secreta que se enviaba desde la Embajada de los Estados Unidos a Washington para informar cuál era la situación del gobierno de Isabel. Con un mes de anticipación, sabían cuándo y cómo caería la presidenta y que el gobierno militar cometería violaciones a los derechos humanos. Esa información nunca fue divulgada. Este material fílmico inédito hasta ahora muestra cómo Isabel volvió de Ascochinga para retomar la presidencia ante la mirada frustrada del propio Luder. Fue el 16 de octubre de 1975, 24 horas antes del Día de la Lealtad Peronista. Que la traen por la fecha, ¿no? ¿Quiénes la traen? Yo no sé, porque nos dicen vamos y vamos.
Pero está esa sensación de que la llevan, la traen, que no va Isabel, ¿no? Que no decide ella. Esa es la sensación que uno tenía en ese momento, ¿no? Seguiré adelante porque sé, y esto me da aliento para seguir cada vez más, para conseguir la auténtica liberación y felicidad del pueblo argentino. Cuando la señora volvió al poder, Italo Luder no llegó a ser el presidente interino. Eso fue, a mi juicio, la última oportunidad. Y después de eso, fue prácticamente inevitable que los militares iban a tomar el poder. Pero el golpe no se consumó en esos días. Faltaban 158 días. Mientras tanto, Videla viajó a Montevideo. Allí pronunció el discurso que desnudó su identidad política. Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para garantizar la seguridad del país. La situación de la Argentina preocupó al gobierno estadounidense. Estaban en juego intereses políticos y económicos. Decidieron entonces enviar desde Washington al secretario de Asuntos Interamericanos, William Rogers. Why? Because of political violence? Oh, for several reasons. One, political violence. Two, economic policy was in total chaos. Three, she wasn't governing, and four, to the extent that she gave orders, they were very largely irrational and at the behest of rather exotic people who were talking with her about what she ought to be doing. Have you met her? Oh, yes. When I got to Casa Rosada, I was not exactly prepared to assume that this was a serious, stable regime. Anyway, I was ushered into her room and we began conversation. And of course, I asked her about the security situation and the economic policy. And she was sitting, as I recall it, on a kind of chair up on a dais, raised a few feet above where I was. And there was a curtain behind her, as I remember it. And as I asked her questions, I've forgotten whether I was speaking in Spanish or English, doesn't matter. She would pause, and I think sort of lean backward this way. And this went on for 15 or 20 minutes before she answered, every time she'd pause. And then finally, Lopez Rega came out from behind the curtain. He had been whispering in her ear the whole time when I was talking with her. La agenda de la tarde de hoy de Perón ¿tiene indicado alguna reunión importante? Bueno, en realidad eso no se lo puede decir porque eso Hoy el día está condicionado a cómo vaya el movimiento de trabajo. José López Rega adquirió poder junto al matrimonio Perón. De oscuro ex cabo de la Policía Federal, pasó a comisario general, secretario privado y ministro de Perón, hasta manejar los hilos de la AAA. Su influencia sobre Isabel deterioró profundamente el gobierno. Estas imágenes muestran hasta dónde era capaz de digitar cada paso que daba la presidenta o cada palabra que decía. El alma de este pueblo trabajador es agradecida y respetuosa de quienes la sirven, buscando la unidad y el trabajo fecundo en una
Uniforme de la Tinta, donde luchamos muchísimo. Hacía 4 meses que el poder sindical lo había alejado del gobierno e incluso del país. El brujo, como le decían, vivía en Madrid. Pero la distancia no había deteriorado el vínculo, ni la capacidad de influencia sobre Isabel. Ella lo necesitaba. ¿Como médico vio en Isabel una mujer que podía hacerse cargo de la presidencia? En ese momento no. La interné. La salud de Isabel generó más especulaciones que certezas. 30 años después, y por primera vez, su médico personal cuenta la verdad sobre cómo se sentía Isabel y por qué. Que le duela la vesícula, que le duele el estómago, el intestino, el páncreas, que le duela todo. Y la cabeza y que tenga presión arterial y demás. Esto era por el desorden que imperaba en ese momento. Ya le digo, 41 kilos, había adelgazado muchísimo. Su estado era un estado malo. Había un dolor que en ese momento a mí me pareció que podía tener una vesícula problemática. Pero no fue la causa fundamental. La causa fundamental era aislarla. El entorno no era lo ideal. Yo diría que era más bien un desastre. Quienes la vieron en ese entonces saben lo mal que estaba ella. Los 10 días de internación de Isabel profundizaron la debilidad del gobierno. El entorno creyó necesario mostrar a una Isabel enérgica y segura. Esa noche yo estaba con ella y tenía un vestido, le habían traído el vestido que se tenía que poner para salir en televisión y se lo puso y se lo sacó unas 4 o 5 veces más o menos. Y ahí me dijo que no quería seguir más. ¿Quería renunciar? Quería renunciar. En ese momento ella quería renunciar. Y entonces llegó un momento que yo le dije, señora, haga lo que su corazón le dicte. No se esfuerce más. Y entonces me dice, tenés razón. Se puso el vestido de nuevo y alguien se dio cuenta de que yo la estaba apañando, ¿no? Como quien dice, que le estaba dando fuerzas como para que hiciera lo que ella quería hacer. Y me sacaron. Me llevaron a otro lugar del sanatorio y al rato veo que sale por televisión reafirmando su deseo de seguir en la presidencia. Entonces, ¿quién estuvo con ella durante ese rato? Creo que estaba su secretario, González. Cuando ella estuvo internada en la pequeña compañía de María, enferma, ella quiso renunciar. No. ¿No daba más? No. Quiso continuar y continuó firmando en su lecho de enferma el despacho diariamente, como lo hacía todos los días en esta sala, en donde estamos ahora reunidos. Estaba muy presionada, estaba muy presionada. Yo creo que el deseo de ella era irse. ¿Qué le decía a usted para que ella siguiera? ¿Recuerda? Le explicaba la situación del país. ¿Isabel miraba los noticieros por televisión? ¿Se la veía con diarios no. pendiente de la actualidad? No, yo nunca. No. Todavía enferma, Isabel habló. No renunciaré, ni pediré licencia. Contrariamente a lo que el entorno suponía, el regreso de Isabel a la presidencia volvió a acelerar la cuenta regresiva. Estas imágenes estaban archivadas hasta hoy en la sede de Associated Press en Londres. Muestran en colores un capítulo de nuestra historia que hasta hoy se recordaba en fotos blanco y negro. Hacía apenas un día que Isabel había anunciado el adelantamiento de las elecciones presidenciales para octubre de 1976. A las órdenes de Jesús Capellini,
el sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea se sublevó y exigió la renuncia del brigadier Héctor Fautario, el alejamiento de Isabel del gobierno y la asunción de Jorge Rafael Videla como presidente. ¿Todo bien, Lorenzo? No, todo bien, no. Hay un sector de la aeronáutica que está pidiendo la renuncia del señor presidente. Los aviones que sobrevolaban la Casa Rosada no dejaban lugar para demasiadas dudas. La rebelión duró 4 días. El 21 de diciembre, en la base aérea de Morón, se vivió el momento más crítico. Finalmente, Fautario fue alejado de su cargo y designaron en su lugar al brigadier Orlando Ramón Agosti, allegado a Videla y futuro integrante de la Junta Militar que gobernaría el país. Ahora comenzaba la planificación en detalle del asalto final al poder. Una larga noche me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Zamacueca, Zamacueca, me pierde una larga noche.